de matrimonio igualitario. Además, ha propuesto que el Estado sea laico. ¿Nos puede hablar sobre los fundamentos morales de estas propuestas, por favor? El principio que está detrás de todo esto es la igualdad plena. Nosotros no aceptamos que el Estado le dé privilegios a un determinado sector, en este caso, la Iglesia Católica, que nosotros respetamos plenamente, como todas las creencias religiosas, como todas las instituciones religiosas, pero creemos que no debe haber privilegios para ninguna de ellas. Y en segundo lugar, yo creo que el Estado tiene que definir sus leyes, sus políticas, sus normas, no en función de las creencias religiosas de algún funcionario en particular, ni por la presión de alguna iglesia en particular, sino en función de la realidad y la necesidad de la gente. Y si me permites, quiero dar un ejemplo muy concreto. En nuestro país tenemos 13% de embarazo adolescente, una cifra que en lugar de reducirse ha estado aumentando, ¿no? Que tiende a 14%, 30% en la Amazonía. Y eso, entre otras razones, porque hasta el día de hoy no damos en las escuelas públicas como privadas una educación en materia de salud sexual y reproductiva. Correcto. Y eso ocurre principalmente por injerencia de ciertas jerarquías eclesiales. Permítame que le interrumpa que no un quieren minuto, que esto ocurra. señora Mendoza, para hablar un tema del patrimonio. Parte del argumento con el que muchos de quienes creemos en la unión civil es que el Estado no tiene por qué decirle a los homosexuales qué hacer con su patrimonio. ¿Estaría usted de acuerdo en decir que en un posible gobierno suyo se evitaría que las mayorías coopten el gobierno para imponerle su visión del mundo a las minorías? Perdóneme, que la mayoría... En un posible gobierno suyo, ¿se podría decir que usted trataría de evitar que las mayorías tomen el gobierno para imponerle una visión del mundo a las minorías? En un gobierno del Frente Amplio vamos a respetar los derechos de todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación, mayorías o minorías, sin ningún tipo de discriminación ni por raza, ni por orientación sexual, ni por condición socioeconómica, ni porque viven en una comunidad campesina o viven en una zona urbana. No habrá discriminación. Garantizaremos derechos iguales para todas y para todos. Correcto. Operando bajo esas premisas, ¿estaríamos de acuerdo en decir que la reforma agraria fue un robo? ¿La reforma agraria fue un robo? Habría que preguntarle a las familias campesinas en Cusco, en Puno, en Apurímac, si es que para ellos fue un robo. Para ellos fue la devolución de algo que les pertenecía y que con el fruto de su trabajo hacían producir y hoy hacen producir. Ellos más bien sienten que se les devolvió algo que era suyo. Pero para entenderla, el argumento por el cual creo que usted y yo estamos de acuerdo en que la unión civil debe ir, y también el matrimonio igualitario, es que el Estado no tiene por qué juzgar cómo los individuos deben utilizar su patrimonio. Hay miles de bonistas de la reforma agraria que todavía no han recibido su dinero. Estamos de acuerdo, podemos decir que siguiendo esta lógica secuencial, la reforma agraria implicó un robo a quienes no han podido cobrar. No implicó un robo, implicó la devolución de sus tierras a las familias campesinas. Y eso es algo que, ojo, le costó años de lucha a los campesinos en las regiones que hemos mencionado a lo largo y ancho del país. Más bien se les ha restituido un bien que era suyo. Correcto, entonces voy entendiendo que es solamente cuando la minoría es una de su afinidad. Una siguiente pregunta de otro tema. ¿Qué opinión le merece? Estamos hablando de minorías. Las comunidades campesinas, las familias campesinas, los agricultores eran más bien una mayoría en este caso. Justamente por eso se lo digo, porque los expropiados también son una minoría que nadie está dispuesta a defender porque no es popular y menos socialista. No se trata de que sea popular o no, se trata de qué cosa es justo o no es justo, no de lo que es popular o no. Yo no estoy aquí para acomodarme, ¿no? y dar una respuesta en función de agradar a un panel o agradar a determinadas rápidamente, personas. ¿Qué opinión le merece la Revolución Cubana? Creo que es un proceso que ha permitido garantizar derechos sociales para amplias mayorías de las poblaciones. Tenemos, por ejemplo, importantes avances en educación, pero no es un modelo que queremos calcar aquí en el Perú, por si acaso. Nosotros yo creo que el Perú tiene suficiente riqueza, potencial, historia, tradición, cultura como para encontrar su propio camino. Si esa es Termino con una pregunta bastante sencilla. Si usted hubiese sido homosexual en 1960, ¿hubiese preferido vivir en Nueva York o en La Habana? Yo siempre hubiese querido vivir en el Perú. Yo hubiese luchado por mis derechos. El Perú no es una de las opciones que le planteé. Pero es que no me lleve a otro país. Yo me identifico con el Perú y con la historia peruana, y así hubiese estado en una situación compleja y difícil, hubiese luchado, como he luchado en muchos otros temas, para garantizar no solamente mis derechos, sino los derechos de otras personas. Gracias. Yo me iba a Nueva York. Muy bien. Lorena. De matrimonio igualitario. Además, ha propuesto que el Estado sea laico.
¿Nos puede hablar sobre los fundamentos morales de estas propuestas, por favor? El principio que está detrás de todo esto es la igualdad plena. Nosotros no aceptamos que el Estado le dé privilegios a un determinado sector, en este caso la Iglesia Católica, que nosotros respetamos plenamente, como todas las creencias religiosas, como todas las instituciones religiosas, pero creemos que no debe haber privilegios para ninguna de ellas. Y en segundo lugar, yo creo que el Estado tiene que definir sus leyes, sus políticas, sus normas, no en función de las creencias religiosas de algún funcionario en particular, ni por la presión de alguna iglesia en particular, sino en función de la realidad y la necesidad de la gente. Y si me permites, quiero dar un ejemplo muy concreto. Por favor. En nuestro país tenemos 13% de embarazo adolescente. Creo que usted y yo estamos de acuerdo en que la unión civil debe ir, y también el matrimonio igualitario, es que el Estado no tiene por qué juzgar cómo los individuos deben utilizar su patrimonio. Hay miles de bonistas de la reforma agraria que todavía no han recibido su dinero. Estamos de acuerdo, podemos decir que siguiendo esta lógica secuencial, la reforma agraria implicó un robo a quienes no han podido cobrar. No implicó un robo, implicó la devolución de sus tierras a las familias campesinas. Y eso es algo que, ojo, le costó años de lucha a los campesinos en las regiones que hemos mencionado a lo largo y ancho del país. Más bien se les ha restituido un bien que era suyo. Correcto, entonces voy entendiendo que es solamente cuando la minoría es una de su afinidad. Una siguiente pregunta de otro tema. ¿Qué opinión le merece? Estamos hablando de minorías. Las comunidades campesinas, las familias campesinas, los agricultores eran más bien una mayoría en este caso. ¿Mundo a las minorías? En un gobierno del Frente Amplio Sí. Vamos a respetar los derechos de todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación, mayorías o minorías, sin ningún tipo de discriminación ni por raza, ni por orientación sexual, ni por condición socioeconómica, ni porque viven en una comunidad campesina o viven en una zona urbana. No habrá discriminación. Garantizaremos derechos iguales para todas y para todos. Correcto. Operando bajo esas premisas, ¿estaríamos de acuerdo en decir que la reforma agraria fue un robo? ¿La reforma agraria fue un robo? Habría que pregunto. preguntarle a las familias campesinas en Cusco, en Puno, en Apurímac, si es que para ellos fue un robo. Para ellos fue la devolución de algo que les pertenecía y que con el fruto de su trabajo hacían producir y hoy hacen producir. Ellos más bien sienten que se les devolvió algo que era suyo. Pero para entenderla, el argumento por el cual, justamente por eso se lo digo, porque los expropiados también son una minoría que nadie está dispuesta a defender, porque no es popular y menos socialista. No se trata de paso a que la siguiente sea pregunta, que no popular nos o alcanzan no, se trata de los qué minutos. cosa es justo o no es justo, no de lo que es popular Correcto. o no. Yo no estoy aquí para acomodarme, ¿no? Y dar una respuesta en función Muy de bien. agradar a un panel Quiero o agradar a preguntarle determinadas rápidamente, personas. ¿qué opinión le merece la Revolución Cubana? Creo que es un proceso que ha permitido garantizar derechos sociales para amplias mayorías de las poblaciones. Tenemos, por ejemplo, importantes avances en educación, pero no es un modelo que queremos calcar aquí en el Perú, por si acaso. Yo creo que el Perú tiene suficiente riqueza, potencial, historia, tradición, cultura como para encontrar su propio camino. Si esa es su Termino con preocupación. una pregunta bastante sencilla. Si usted hubiese sido homosexual en 1900... Una cifra que en lugar de reducirse ha estado aumentando, ¿no? Que tiende a 14%, 30% en la Amazonía. Y eso, entre otras razones, porque hasta el día de hoy no damos en las escuelas públicas como privadas una educación en materia de salud sexual y reproductiva. Correcto. Y eso ocurre principalmente por injerencia de ciertas jerarquías Permítame que le eclesiales interrumpa que un no quieren minuto, que esto ocurra. señora Mendoza, para hablar un tema del patrimonio. Parte del argumento con el que muchos de quienes creemos en la unión civil es que el Estado no tiene por qué decirle a los homosexuales qué hacer con su patrimonio. ¿Estaría usted de acuerdo en decir que en un posible gobierno suyo se evitaría que las mayorías coopten el gobierno para imponerle su visión del mundo a las minorías? Perdóname, que la mayoría... En un posible gobierno suyo, se podría decir que usted trataría de evitar que las mayorías tomen el gobierno para imponerle una visión del